Hay algo paradójico en la vida espiritual que pocas personas se atreven a decir en voz alta. Muchas veces, quienes más hablan de fe son quienes menos disfrutan el día a día. Cumplen rutinas, repiten oraciones, conocen versículos, pero caminan con el corazón pesado, con la mente acelerada y con una sensación constante de deuda interior, como si nunca fuera suficiente. Y aquí aparece una verdad incómoda, casi provocadora. No fue así como Dios pensó la vida. La fe no fue diseñada para ser una carga más en la agenda, sino una fuente de sentido capaz de transformar lo ordinario en algo profundamente significativo. Tal vez tú que estás escuchando esta oración sabes exactamente de lo que estamos hablando. Te levantas, enfrentas responsabilidades, cargas preocupaciones y aunque crees en Dios, muchas veces el día parece una carrera que se corre sin aliento. La gratitud se diluye, la alegría se posterga y servir a Dios se siente más como una obligación que como un privilegio. Lo curioso es que el Salmo 100 propone justamente lo contrario. No habla de servir con agotamiento, sino de servir con alegría. No invita a entrar con peso, sino con acción de gracias. Y eso desafía todo lo que aprendimos sobre vivir apurados, tensos y siempre esperando que algo cambie para entonces agradecer. Aquí hay una afirmación contraintuitiva que puede cambiarlo todo. La alegría no es el resultado de un buen día. Es una decisión que transforma el día. La gratitud no aparece cuando todo está resuelto. Aparece cuando el corazón aprende a reconocer a Dios en medio del proceso. Y es precisamente eso lo que esta oración de la mañana quiere despertar. No es una oración para personas perfectas, es una oración para personas reales, cansadas, sinceras, que desean empezar el día desde otro lugar interior. Tal vez hoy no tengas respuestas claras, pero tienes algo más valioso. Tienes un nuevo amanecer. Y cada amanecer trae una oportunidad silenciosa de reordenar el corazón, de ajustar la mirada, de decidir desde dónde vas a vivir las próximas horas. El Salmo 100 no es largo, pero es profundo. Nos recuerda que no caminamos solos, que somos obra de las manos de Dios, que pertenecemos a un rebaño cuidado y que la vida, incluso con sus desafíos, puede convertirse en una procesión de alabanza. Esta oración no promete eliminar los problemas, no ofrece fórmulas rápidas ni soluciones mágicas. Lo que ofrece es algo más sólido, una manera distinta de atravesar la vida. Una fe que no se limita al templo, sino que entra en la casa, en el trabajo, en las decisiones, en los silencios, en las relaciones. Una espiritualidad que no huye de la realidad, sino que la ilumina desde adentro. Mientras avanzamos juntos, te invito a hacer algo sencillo y profundo al mismo tiempo. Escribe en los comentarios una palabra que represente cómo te sientes hoy al comenzar este día. Puede ser cansancio, esperanza, gratitud, confusión, fe. No es para nosotros, es para que tu corazón empiece a hablar con honestidad. Y si tienes un pedido de oración, algo que pesa en tu vida, en tu familia o en tu propósito, déjalo también en los comentarios. Cada pedido es leído con cariño y presentado delante de Dios. No caminamos solos, caminamos juntos. Si este espacio de oración ya empieza a tocar tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que necesita empezar el día de una manera diferente. A veces, una sola oración llega en el momento exacto para cambiar la dirección interior de una persona. Hoy puede ser ese día. Hoy puede ser el comienzo de una forma más liviana, más consciente y más agradecida de vivir la fe. Al comenzar el día, él entiende que no se trata simplemente de abrir los ojos y levantarse de la cama. Sabe, con una claridad que no siempre tuvo,
que cada mañana es una frontera invisible entre lo que fue y lo que puede ser. Por eso, antes de que la mente se acelere y el ruido del mundo reclame atención, él decide detenerse un instante y consagrar el día. No lo hace desde la perfección, sino desde la conciencia de su fragilidad. Habla con Dios como quien conversa con un padre cercano, sin palabras rebuscadas, sin disfraces espirituales. Reconoce que es obra de sus manos, no un accidente del tiempo ni un producto del azar. Reconocerse así no es una frase bonita, es una reubicación interior. Es recordar que su valor no depende de la agenda del día, ni de los resultados que obtenga, ni de las opiniones que reciba. Depende de aquel que lo formó con intención y cuidado. Cuando afirma que es oveja de su rebaño, no lo dice como alguien débil, sino como alguien consciente de que no fue creado para caminar solo. Hay descanso en esa confesión. Descanso para el alma cansada de querer controlarlo todo. Descanso para el corazón que, muchas veces, se siente responsable de sostener lo que nunca estuvo en sus manos sostener. Él sabe que una oveja no diseña el camino, confía en el pastor. Y esa imagen, tan sencilla y tan profunda, lo ayuda a empezar el día sin la carga de ser su propio Salvador. Desde ese lugar, Él entrega el día, no solo los grandes planes, sino también los detalles invisibles. Entrega los pensamientos que todavía no se formaron, las palabras que aún no fueron dichas, las decisiones que aparecerán sin aviso. Sabe que muchas veces no peca por lo que hace, sino por cómo piensa, por cómo reacciona, por cómo interpreta. Por eso, al consagrar el día, pide que su mente sea guardada, que sus palabras no sean armas sino puentes, que sus decisiones no nazcan del miedo, sino de la sabiduría. Aquí hay una enseñanza nada obvia. Consagrar el día no es pedir que todo salga bien, es pedir que salga como salga, el corazón permanezca alineado. Él también entrega la agenda. Ese pequeño ídolo moderno que, sin darse cuenta, ha dictado tantas emociones. Cuando la agenda está llena, se siente importante. Cuando se vacía, se siente inútil. Y hoy, conscientemente, decide romper ese ciclo. Coloca la agenda sobre la mesa de Dios, no como un contrato, sino como una ofrenda. Si algo se atrasa, si algo se cancela, si algo cambia, que no se rompa por dentro. Esta es una oración profundamente práctica. Él aprende poco a poco que vivir bajo la sabiduría de Dios no significa vivir sin responsabilidades, sino sin ansiedad. La consagración se expande hacia la casa, no solo las paredes, sino el ambiente, las conversaciones que ocurrirán allí, los silencios, las tensiones, las risas. Él pide que su casa sea un espacio donde el nombre de Dios no sea solo mencionado, sino reflejado. Que haya paciencia cuando el cansancio aparezca, que haya perdón cuando el error surja, que haya ternura incluso en los días comunes. Consagrar la casa es entender que la espiritualidad no vive solo en el templo, sino en la mesa, en el pasillo, en el cuarto, en la cocina. El trabajo también es colocado en oración, no como una carga inevitable, sino como un campo donde el carácter se revela. Él pide sabiduría para actuar, humildad para aprender, diligencia para cumplir y gracia para convivir. Si lidera, que no oprima. Si obedece, que no se amargue. Si erra, que corrija. Si acierta, que no se envanezca. Aquí aparece un principio poderoso. El trabajo consagrado deja de ser solo una fuente de ingreso y se transforma en una escuela de alma. Y eso cambia completamente la forma de enfrentar el día. Los caminos también son entregados, los físicos y los simbólicos, los trayectos de ida y vuelta, las conversaciones inesperadas, los encuentros que parecen casuales, pero no lo son. Él sabe que muchas decisiones importantes no vienen con aviso.
se presentan en medio de la rutina. Por eso, pide sensibilidad para reconocer la dirección correcta, incluso cuando no hay placas visibles. Pide discernimiento para saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Esta oración no elimina las encrucijadas, pero entrena el corazón para atravesarlas con paz. En todo, él pide que el día siga el compás de la sabiduría de Dios. No el ritmo frenético del mundo, no la urgencia artificial, no la presión por producir sin sentido. El compás de Dios es diferente. A veces acelera, a veces desacelera, pero siempre conduce a la vida. Aprender a vivir según ese compás exige atención interior, exige silencio, exige renuncias, pero también trae una libertad que quemarse nunca traerá. Hay algo sutil y profundo en esta oración. Ella no busca controlar a Dios, busca ser alineado por Él. No impone expectativas, entrega intenciones, no exige resultados, pide dirección. Y ese cambio de postura transforma el día desde la raíz. Cuando él se levanta de esta oración, el día sigue teniendo problemas, tareas y desafíos. Pero algo mudó por dentro. Ya no camina solo, ya no carga todo, ya no necesita probar nada. Y sin darse cuenta, esta consagración empieza a abrir espacio para algo aún más profundo. Porque cuando el día es entregado, el corazón se vuelve más atento, más sensible, más capaz de percibir los pequeños regalos escondidos en lo cotidiano, como si la gratitud comenzara a prepararse en silencio, esperando el momento de emerger. Y es precisamente ahí, en lo simple que muchas veces pasa desapercibido, donde el siguiente paso se revela. Él ha aprendido, con el tiempo y a veces con dolor, que la vida no se pierde en los grandes acontecimientos, sino en la incapacidad de percibir lo pequeño. Por eso, cuando el día avanza después de la consagración, su mirada empieza a cambiar. Ya no corre inmediatamente detrás de lo extraordinario, empieza por lo que está delante de sus ojos. La luz que entra por la ventana no es solo un fenómeno físico, es un mensaje silencioso que dice: estás aquí, hay un nuevo comienzo, no todo está oscuro. Hay mañanas en que esa luz entra suave, casi tímida, y otras en que irrumpe con fuerza. Ambas tienen algo que enseñar. La gratitud comienza cuando él deja de exigir que el día sea de una forma específica y acepta recibirlo como viene. Respirar se vuelve consciente. Algo tan automático, tan olvidado, se transforma en oración sin palabras. El aire entra, el pecho se expande, el cuerpo responde. Él recuerda cuántas veces respiró sin pensar y cuántas personas en ese mismo instante luchan por hacerlo. No desde la culpa, sino desde la conciencia. Agradecer el aire no es dramatizar la vida, es honrarla, es reconocer que hay regalos tan constantes que se vuelven invisibles y justamente por eso, cuando se pierden, duelen tanto. La gratitud entrena el alma para no esperar la falta para valorar la presencia. El pan sobre la mesa, por ejemplo, deja de ser solo alimento. Se convierte en una historia. Alguien sembró, alguien cosechó, alguien transportó, alguien preparó. Hay manos invisibles sosteniendo lo que parece simple. Él aprende a mirar la mesa con otros ojos. Incluso cuando no hay abundancia, hay provisión. Incluso cuando no hay variedad, hay sustento. Y ese cambio de perspectiva no niega las dificultades económicas, pero impide que el corazón se vuelva amargo. Agradecer no es decir que todo está bien, es decir que, aun cuando no todo está bien, Dios sigue presente. El saludo cotidiano, ese buen día dicho casi sin pensar, se transforma en oportunidad. Él empieza a notar cómo una palabra amable puede cambiar el tono de una conversación, cómo una sonrisa sincera puede aliviar un ambiente tenso. Gratitud no es solo sentir, es expresar. Cuando agradece internamente, su forma de tratar a los demás se suaviza.
se vuelve menos reactivo, más atento. Empieza a ver personas donde antes solo veía funciones. El conductor del transporte, el colega de trabajo, la persona que atiende en la tienda. Todos cargan historias, luchas, silencios. La gratitud abre los ojos para ver humanidad. El café de la mañana, por ejemplo, se vuelve un ritual consciente, no por el café en sí, sino por lo que representa. Una pausa, un momento de presencia, un respiro antes de la prisa. Él aprende que no todo momento debe ser productivo para ser valioso. Algunos momentos existen solo para recordarle que es humano, y eso también es espiritual. La fe que no cabe en la rutina se vuelve frágil, pero la fe que se infiltra en los pequeños hábitos se vuelve resistente. El trabajo, tantas veces visto solo como obligación, empieza a ser reinterpretado. Agradecer el trabajo no significa romantizar la explotación ni aceptar injusticias, sino reconocer la capacidad de contribuir, de crear, de participar. Incluso en trabajos difíciles, repetitivos o cansadores, hay algo que puede ser rescatado: la dignidad de hacer lo que se puede con lo que se tiene. Él empieza a entender que la gratitud no cambia siempre las circunstancias, pero cambia la postura con la que se enfrenta a ellas. Y esa postura, a largo plazo, transforma más de lo que imagina. Aquí aparece una enseñanza espiritual profunda. Quien agradece, ve más. No porque la realidad cambie mágicamente, sino porque la atención se educa. La gratitud es como ajustar el enfoque de una lente. Lo que antes estaba borroso empieza a definirse. Lo que antes pasaba desapercibido empieza a brillar. Él nota detalles que antes ignoraba: el color del cielo, el canto de un pájaro, el silencio entre dos ruidos. No es ingenuidad, es presencia. Y la presencia es una forma madura de espiritualidad. Con el tiempo, él también descubre que la gratitud no es solo una respuesta emocional, es una disciplina. Hay días en que agradecer fluye y hay días en que cuesta. Días en que el cansancio pesa, en que las noticias no son buenas, en que el ánimo está bajo. En esos días, la gratitud no nace del sentimiento, nace de la decisión. Él aprende a agradecer incluso sin ganas, no como negación del dolor, sino como resistencia al cinismo. Agradecer en esos momentos es un acto de fe silenciosa. Un ejemplo práctico aparece cuando el día no sale como fue planeado. Una reunión cancelada, un atraso inesperado, una respuesta que no llega. Antes, eso bastaba para arruinar el humor. Ahora él respira y se pregunta: ¿qué hay aquí para agradecer? Tal vez el tiempo extra, tal vez el aprendizaje de la paciencia, tal vez la oportunidad de reorganizar prioridades. No siempre encuentra una respuesta inmediata, pero la pregunta en sí ya lo saca del automático. Y eso cambia todo. La gratitud también toca la forma en que él mira su propia historia. Empieza a agradecer no solo lo que salió bien, sino también lo que lo formó. Errores, caídas, decisiones equivocadas. No agradece el dolor en sí, pero agradece lo que Dios fue capaz de hacer a partir de él. Esto no es fácil, requiere madurez, pero trae una libertad profunda, la de no ser prisionero del pasado. Cuando agradece por el aprendizaje, el pasado pierde poder de acusación. En las relaciones, la gratitud se vuelve un antídoto contra la queja constante. Él empieza a agradecer más y exigir menos, no porque se conforme con migajas emocionales, sino porque aprende a ver el esfuerzo del otro. Nadie ama perfectamente. Nadie responde siempre como se espera. Agradecer el intento, la presencia, el cuidado imperfecto, suaviza el corazón. Y corazones suaves se comunican mejor. La gratitud, aquí, no es pasividad, es sabiduría relacional. Hay también una gratitud silenciosa que nadie ve.
Agradecer por haber llegado a casa, por cerrar la puerta, por sentarse, por descansar. Él descubre que el descanso también es un regalo, no una pérdida de tiempo. Vivir cansado no es sinónimo de ser importante. Agradecer el descanso es reconocer límites, y reconocer límites es un acto de humildad que agrada a Dios. Poco a poco, la gratitud deja de ser un momento aislado y se convierte en una atmósfera interior. No es que él agradezca todo el tiempo de forma consciente, pero su postura cambia, reclama menos, observa más, se compara menos, aprecia más. Y esa transformación no ocurre de un día para el otro, ocurre gota a gota, como el rocío de la mañana, sin ruido, sin espectáculo, pero con efecto profundo. En este punto, él empieza a notar algo curioso. Cuanto más agradece, menos miedo siente. No porque los problemas desaparezcan, sino porque el corazón se vuelve menos dependiente de las circunstancias externas. La gratitud lo ancla en el presente. Y el presente, cuando es habitado con conciencia, suele ser más soportable de lo que la mente ansiosa imagina. Así, sin grandes discursos, la gratitud se convierte en una llave. No abre solo puertas espirituales, abre puertas internas, puertas de paz, de lucidez, de sensatez. Él entiende que no puede controlar el día, pero puede decidir desde dónde lo vive. Y vivir desde la gratitud es elegir una posición de fortaleza tranquila, no de ingenuidad. Y mientras el día sigue avanzando, algo empieza a tomar forma en su interior, una percepción nueva, la sensación de que si cada día puede ser recibido como un regalo, entonces también puede ser visto como una página abierta, todavía sin escribir, donde la confianza tiene un papel mayor que la prisa. Esa idea empieza a rondar su mente, preparando el terreno para una elección aún más profunda. Él comienza a mirar el día de una manera distinta, cuando entiende que no está obligado a repetir lo que ya vivió ayer. La imagen del día como una hoja en blanco, extendida sobre la mesa de Dios, no es poesía vacía, es una forma concreta de reorganizar la mente. Una hoja en blanco no trae errores escritos, no trae tachones, no trae explicaciones pendientes. Está ahí, disponible, esperando ser escrita. Y esa idea, cuando realmente se asimila, libera del peso de cargar el día con expectativas viejas, con fracasos anteriores, con miedos que no pertenecen a la hora. Él aprende que cada mañana trae una posibilidad real de empezar con otra actitud, incluso si las circunstancias externas siguen siendo las mismas. Agradecer antes de ver los resultados es una de las decisiones más contraculturales que puede tomar. La lógica común dice que primero hay que ver para después agradecer, pero la fe madura opera al revés. Él empieza a agradecer no porque todo esté resuelto, sino porque confía en aquel que sostiene el proceso. Agradece por el día, aunque no sepa cómo terminará. Agradece por las oportunidades, aunque no sepa si tendrá éxito. Esa gratitud anticipada no es ingenuidad, es confianza entrenada. Es decir, con el corazón, no sé cómo será, pero sé con quién camino. En este punto, él se da cuenta de cuánto la ansiedad estaba ligada a la necesidad de control. Querer prever todo, anticipar todo, garantizar todo. La hoja en blanco confronta ese impulso. Una hoja en blanco no se puede controlar por completo, se escribe línea por línea. Él aprende a soltar la obsesión por el final y a habitar el proceso. Renunciar al control no significa irresponsabilidad, significa reconocer límites. Y reconocer límites no debilita, humaniza. La ansiedad pierde fuerza cuando deja de ser alimentada por escenarios imaginarios que nunca llegan a existir. La prisa también es desafiada. Vivir apurado es una forma sutil de desconfianza. Como si el tiempo fuera un enemigo
y no un espacio dado por Dios. Él empieza a notar cómo la prisa lo vuelve superficial, reactivo, impaciente. La hoja en blanco invita a otro ritmo. No todo necesita ser resuelto ahora. No toda respuesta es urgente. Algunas cosas maduran mejor en silencio. Elegir la gratitud desacelera el alma, y un alma desacelerada percibe mejor la dirección correcta. La agenda, que antes gobernaba su humor, empieza a ser reposicionada. Él ora para que la agenda no se transforme en un ídolo moderno, elegante, socialmente aceptado. Cuando la agenda manda, la identidad se vuelve frágil. Un día lleno genera euforia, un día vacío genera culpa. Él aprende a usar la agenda como herramienta, no como medida de valor. Si algo se cumple, agradece. Si algo no se cumple, confía. La hoja en blanco no exige performance, invita a presencia. Elegir confianza en lugar de miedo es una práctica diaria, no un acto único. El miedo costuma pintar el futuro con colores que no existen. La confianza, en cambio, no niega los riesgos, pero los coloca en perspectiva. Él comienza a repetir internamente verdades simples cuando el miedo intenta dominar. Hoy tengo lo que necesito para hoy. El mañana será tratado mañana. Esta forma de pensar no elimina los desafíos, pero evita que ellos se multipliquen dentro de la mente. Hay días en que la hoja en blanco parece intimidante, especialmente cuando el pasado fue pesado. En esos días, él recuerda que no escribe solo. La mano de Dios también está presente. Esa conciencia cambia todo. No se trata de perfección, se trata de acompañamiento, incluso si la letra sale torcida, incluso si una frase necesita ser corregida, hay gracia suficiente. Agradecer por eso trae alivio. No necesita acertar todo, necesita permanecer disponible. Un ejemplo práctico aparece cuando enfrenta una decisión importante. Antes, la ansiedad lo llevaba a imaginar todas las consecuencias posibles. Ahora él se detiene, agradece por la claridad que ya tiene, por la experiencia acumulada, por la sabiduría disponible. Luego decide el siguiente paso. No todos. La hoja en blanco no pide capítulos completos, pide una línea honesta. Esa postura reduce la presión y aumenta la lucidez. También aprende a agradecer por los intervalos, el tiempo entre una tarea y otra, el espacio entre una respuesta y otra. Vivimos en una cultura que desprecia los intervalos, pero es en ellos donde muchas cosas se acomodan. Agradecer por el intervalo es confiar que no todo depende de acción constante. A veces, la mejor acción es esperar con el corazón en paz. A medida que el día avanza, él percibe que la gratitud lo mantiene anclado. Cuando algo sale bien, no se exalta. Cuando algo sale mal, no se desespera. La hoja en blanco permite ajustes. Nada está completamente perdido mientras hay espacio para escribir. Esta visión no elimina la responsabilidad, pero elimina el desespero. Y eso es una forma profunda de sabiduría espiritual. Así, elegir la gratitud se convierte en una decisión repetida, casi silenciosa. No es algo que se anuncia, se practica. Cada pensamiento redirigido, cada reacción contenida, cada expectativa ajustada. La hoja en blanco deja de ser solo una metáfora y se convierte en una forma de vivir el día. Y en ese proceso, él empieza a notar que no camina solo, que otros antes que él también aprendieron a servir, confiar y avanzar con el corazón firme, incluso cuando el escenario era incierto. Cuando él mira las Escrituras con atención y sin prisa, descubre que servir con alegría nunca fue sinónimo de una vida fácil. Al contrario, casi todos los hombres y mujeres que hoy son citados como ejemplos atravesaron escenarios complejos, tensos, a veces injustos, y aún así, algo los sostuvo por dentro. No fue la ausencia de problemas,
fue la manera en que eligieron responder a ellos. La alegría que brota del servicio no nace de circunstancias favorables, nace de una convicción interior. Dios sigue siendo Dios incluso cuando el suelo parece inestable. Pedro es uno de los primeros en aparecer en esa galería, un hombre impulsivo, apasionado, sincero, pero profundamente humano. Cuando caminó sobre las aguas, lo hizo con valentía, pero también con fragilidad. El miedo llegó, la mirada se desvió, el cuerpo comenzó a hundirse. Lo interesante no es la caída, es la reacción. Pedro no se quedó callado ni fingió fuerza. Gritó, y la mano extendida de Jesús lo levantó. Servir con alegría no es no tener miedo, es saber a quién clamar cuando el miedo aparece. En la vida cotidiana, eso se traduce en no disimular las luchas internas, en pedir ayuda, en reconocer límites sin perder la fe. Daniel, por otro lado, enseña una alegría más silenciosa, pero igual de poderosa. Vivió bajo presión política, amenazas reales, riesgo de muerte, y aún así mantuvo su disciplina espiritual. Oraba con la ventana abierta, no como provocación, sino como fidelidad. La alegría de Daniel no dependía de aprobación externa, dependía de coherencia interna. Él entendía que servir a Dios con alegría también implica constancia. Hacer lo correcto incluso cuando nadie aplaude. En la práctica diaria, eso significa mantener valores incluso cuando el entorno presiona para ceder. José carga una historia que muchos podrían usar como excusa para amargarse. Traicionado por sus hermanos, vendido, acusado injustamente, olvidado, y aún así sirvió. Sirvió en la casa de Potifar, sirvió en la prisión, sirvió en el palacio. No sirvió esperando reconocimiento inmediato. Sirvió porque entendió que su carácter no podía depender del escenario. La alegría de José fue una alegría profunda, construida en la confianza de que Dios podía transformar injusticia en propósito. En la vida real, eso se refleja cuando alguien decide no dejar que una herida defina su actitud para siempre. Esther aparece como un ejemplo de influencia bien utilizada. Podría haberse acomodado al palacio, protegerse, mantenerse al margen, pero eligió servir, arriesgó su posición, su comodidad y su seguridad para interceder por su pueblo. Su alegría no estaba en el estatus, estaba en el sentido. Cuando la influencia se usa para servir, deja de ser un peso y se convierte en herramienta. Hoy, eso se aplica a cualquier forma de poder, por pequeña que sea. Una posición en el trabajo, una voz en la familia, una presencia en la comunidad. Servir con alegría es usar lo que se tiene para el bien de otros. Ana enseña una dimensión distinta. Su servicio fue silencioso, íntimo, incomprendido. Oró con el alma derramada, sin palabras elaboradas, sin espectáculo. Fue juzgada, malinterpretada, pero no desistió. La alegría de Ana no era ruidosa, era perseverante. Ella entendía que servir a Dios también implica confiar incluso cuando nadie valida el proceso. En el cotidiano, eso se traduce en seguir haciendo el bien aunque nadie lo vea, en orar aunque la respuesta demore, en permanecer fiel aun cuando el corazón esté cansado. David es complejo, contradictorio y profundamente humano. Pastor, músico, guerrero, rey, cayó, erró, se equivocó, pero algo siempre lo trajo de vuelta, un corazón que sabía arrepentirse y alabar. David servía con alegría no porque acertaba siempre, sino porque sabía volver. La alegría que nace del arrepentimiento sincero es una alegría restaurada. En la vida práctica, eso significa no quedarse atrapado en la culpa, sino aprender, ajustar y seguir caminando con humildad. Ruth aparece como un ejemplo de fidelidad en lo pequeño. Extranjera, viuda,
sin garantías. Recolectaba espigas, tarea humilde, repetitiva, y aún así fue fiel. No sirvió esperando grandes recompensas, sirvió siendo responsable con lo que tenía delante. Su alegría estaba en la lealtad, no en la expectativa. En el día a día, eso se refleja en hacer bien las pequeñas cosas, incluso cuando parecen insignificantes. Muchas transformaciones grandes comienzan con actos simples hechos con constancia. María cierra esta galería con una de las frases más poderosas de la historia espiritual: hágase. No fue ingenuidad, fue entrega consciente. Ella sabía que el sí traería desafíos, incomprensiones, riesgos, y aún así aceptó. Su alegría no estaba en entender todo, sino en confiar. Servir con alegría aquí significa decir sí incluso cuando el camino no está completamente claro, confiar más en Dios que en la propia comprensión. Cada uno de estos personajes refleja una faceta distinta del servicio alegre. Ninguno tuvo una vida perfecta. Todos enfrentaron tensiones reales. Y eso es justamente lo que los hace tan cercanos. Ellos muestran que servir con alegría no es un estado emocional constante, es una decisión repetida, una postura del corazón, una forma de atravesar la vida sin perder la esperanza. Cuando él mira esta galería, no lo hace para admirar desde lejos, sino para aprender a aplicar. Pedro le enseña a pedir ayuda. Daniel le enseña a mantener disciplina. José le enseña a no amargarse. Esther le enseña a usar su voz. Ana le enseña a perseverar. David le enseña a volver. Ruth le enseña a ser fiel. María le enseña a confiar. Y al integrar estas lecciones, algo empieza a cambiar en la forma en que él enfrenta su propia realidad. Servir con alegría deja de ser una idea abstracta y se convierte en una práctica posible. Una práctica que se manifiesta en decisiones, actitudes, palabras y silencios. Y al interiorizar estas historias, él comienza a mirar su propia vida con más sentido, más propósito y más disposición para llevar esa misma actitud a las áreas concretas que componen su día a día. Él entiende que la espiritualidad auténtica no vive en el aire, vive en lo concreto. Por eso, cuando ora, no se queda en conceptos abstractos ni en palabras generales. Desciende a las áreas reales de la vida, aquellas que duelen, cansan, desafían y al mismo tiempo sostienen la existencia diaria. Orar por las áreas concretas es un acto de honestidad. Es admitir que la fe no anula la complejidad de vivir, pero sí ofrece una manera más sabia de atravesarla. Las decisiones importantes ocupan el primer lugar. Él sabe que muchas decisiones no llegan con claridad total. Llegan envueltas en dudas, presiones externas, expectativas ajenas. Por eso, al orar, no pide certezas absolutas, pide discernimiento, pide aprender a diferenciar entre urgencia y importancia, entre deseo momentáneo y convicción profunda. Reconoce que algunas decisiones no se toman de una vez, se confirman con el tiempo y aprende que decidir bien no siempre es decidir rápido, sino decidir alineado. Esta oración lo ayuda a desacelerar el impulso de elegir desde el miedo o la comparación. El trabajo y la vocación aparecen enseguida porque ocupan gran parte del tiempo y del corazón. Él ora para que su trabajo no lo consuma ni lo defina por completo. Pide excelencia sin obsesión, compromiso sin esclavitud. Si está en un trabajo que ama, agradece y pide humildad para no perder el propósito. Si está en un trabajo que pesa, pide fortaleza, creatividad y visión para no endurecerse por dentro. Comprende que la vocación no siempre coincide con el cargo actual, pero puede manifestarse en la forma de trabajar. Servir con integridad, respetar personas, cumplir responsabilidades, todo eso también es vocación en acción.
Las finanzas entran en la oración con madurez. Él ya entendió que el dinero no es el problema, la relación con él sí puede serlo. Ora por contentamiento, no por conformismo. Contentamiento es saber vivir con lo que se tiene, sin perder el deseo de crecer. Pide provisión, pero también sabiduría para administrar. Aprende a separar necesidad de impulso, planificación de ansiedad. Ora para que la generosidad no dependa de abundancia, sino de convicción, y entiende que la paz financiera no siempre está ligada a la cantidad, sino a la claridad. La familia y las relaciones ocupan un espacio sensible. Él ora por los vínculos que sostiene y por los que están desgastados. Pide paciencia para escuchar, humildad para pedir perdón, sabiduría para poner límites. Reconoce que amar no es siempre estar de acuerdo, pero sí elegir cuidar. Ora por conversaciones difíciles, por silencios que necesitan ser respetados, por heridas que necesitan tiempo. Comprende que no puede controlar las reacciones del otro, pero puede elegir su postura, y esa elección cambia el clima de las relaciones poco a poco. La protección del hogar es otra área consagrada. No solo protección física, sino emocional y espiritual. Él ora para que su casa no sea un campo de batalla constante, sino un lugar de refugio. Pide que las palabras pronunciadas allí construyan más de lo que destruyen. Que haya espacio para el descanso, para la risa, para el silencio sin tensión. Entiende que el hogar no es perfecto, pero puede ser intencional. Y esa intención se cultiva con pequeñas decisiones diarias. La salud emocional y física no queda fuera. Durante mucho tiempo, él separó cuerpo y espíritu como si no estuvieran conectados. Hoy comprende que el cansancio del cuerpo afecta la mente y el peso emocional impacta el cuerpo. Ora por equilibrio, por reconocer límites, por saber cuándo avanzar y cuándo detenerse. Pide sensibilidad para cuidar de sí mismo sin culpa, dormir mejor, alimentarse con más conciencia, moverse con más regularidad, no como obsesión, sino como respeto por el propio cuerpo. En el campo emocional, él ora por claridad interior. Pide ayuda para identificar emociones en lugar de ignorarlas. Aprende que no toda tristeza es debilidad y no toda alegría es superficial. Ora para no reprimir lo que siente ni dejarse dominar por ello. Busca estabilidad, no rigidez, y entiende que la fe madura no elimina emociones, las integra. También ora por los pensamientos recurrentes que lo desgastan, esos diálogos internos que repiten miedo, culpa o insuficiencia. Pide que su mente sea renovada, que aprenda a interrumpir patrones nocivos. En la práctica, empieza a reemplazar pensamientos automáticos por preguntas más sabias. En lugar de «¿y si todo sale mal?», comienza a preguntarse «¿qué está en mis manos ahora?». Esa pequeña mudanza mental trae alivio. Las áreas concretas incluyen también los sueños postergados, aquello que quedó guardado por miedo, por falta de tiempo, por experiencias frustrantes. Él ora para que esos sueños sean revisados con honestidad. Algunos deben ser retomados, otros resignificados. No todo sueño abandonado es fracaso, a veces es madurez. Pide discernimiento para no vivir preso del pasado ni desconectado del presente. En todo este proceso, él aprende que orar por las áreas concretas no es una lista de pedidos, es una reorganización interior. Es alinear cada aspecto de la vida con valores más profundos. Es permitir que la fe toque decisiones reales, hábitos reales, relaciones reales. Y ese tipo de oración, aunque no sea espectacular, es profundamente transformadora. Con el tiempo, él percibe que esta oración no elimina los desafíos, pero los hace habitables. La vida sigue teniendo complejidad, pero ya no parece un peso imposible.
hay dirección, hay propósito, hay sentido. Y cuando las áreas concretas comienzan a ser tratadas con honestidad y fe, algo mayor se despierta, la conciencia de que su vida no existe aislada, sino conectada a otras vidas, a otras historias, a una comunidad que también necesita ser sostenida en oración. Con el paso del tiempo, él comprende que la oración madura nunca se queda encerrada en el yo. Comienza, sí, en lo personal, en las propias luchas y necesidades, pero no termina ahí. Cuando el corazón se ensancha, la mirada también lo hace. Interceder es justamente eso, dejar de ser el centro exclusivo de la propia oración y permitir que otras vidas entren en el espacio sagrado del diálogo con Dios. No como una obligación religiosa, sino como una consecuencia natural de quien aprende a amar con más profundidad. La intercesión nace cuando él entiende que no camina solo por este mundo. Cada persona que cruza su camino carga batallas invisibles, silencios prolongados, cargas que no siempre se verbalizan. Al orar por otros, él no se coloca por encima, sino al lado. No ora como quien sabe más, sino como quien se solidariza. Esa postura cambia todo. La oración deja de ser un acto individualista y se convierte en un gesto de comunión. Los enfermos ocupan un lugar especial en su intercesión. No solo aquellos con enfermedades visibles, sino también quienes luchan contra dolores crónicos, diagnósticos inciertos, tratamientos largos y agotadores. Él ora por alivio, por fortaleza, por esperanza que no se apague. Ora también por los cuidadores, personas que muchas veces se desgastan en silencio, sosteniendo a otros mientras descuidan su propio cansancio. Entiende que cuidar también cansa el alma y por eso pide descanso interior para quienes cuidan. Las personas que esperan resultados médicos, diagnósticos, respuestas, aparecen en su corazón con fuerza. Él sabe lo que significa esperar con el corazón en suspenso. Por eso intercede para que la ansiedad no consuma, para que la paz sea posible incluso antes de la respuesta. No pide solo milagros inmediatos, pide también serenidad para atravesar el proceso. Y esa oración es profundamente humana, porque reconoce el miedo sin permitir que él gobierne. Las personas sin trabajo o en situación de inestabilidad económica también entran en su intercesión. Él ora por oportunidades, por puertas que se abran, por dignidad restaurada. Pero también ora por autoestima, porque la falta de trabajo muchas veces erosiona el valor propio. Pide que quienes buscan empleo no se sientan invisibles, descartables o inútiles. Entiende que el trabajo no es solo una fuente de ingreso, es también una forma de pertenencia y contribución. Interceder por eso es interceder por la dignidad humana. Los líderes, autoridades y gobernantes aparecen en su oración con una mirada madura. Él ya dejó atrás la tentación de orar solo desde la crítica. Intercede por sabiduría, discernimiento, justicia y responsabilidad. Sabe que decisiones tomadas en oficinas lejanas impactan vidas concretas. Ora para que el poder no se vuelva arrogancia, para que la autoridad no se desconecte del bien común. Esta intercesión no significa aprobar todo, significa asumir una postura espiritual responsable frente a la sociedad. Los marginalizados, migrantes, personas olvidadas por los sistemas, ocupan un lugar sensible en su corazón. Él ora por quienes viven en los márgenes, por quienes no tienen voz, por quienes son tratados como problema y no como personas. Intercede para que encuentren protección, oportunidades, respeto, pero también ora para que su propio corazón no se endurezca ni se acostumbre a la injusticia. Comprende que interceder es también permitir que la compasión transforme la propia manera de ver el mundo.
La iglesia, los pastores, los líderes espirituales y los ministerios no quedan fuera. Él ora por integridad, por humildad, por claridad de propósito. Sabe que quienes sirven también se cansan, también dudan, también se equivocan. Pide que no se pierda el foco, que el servicio no se convierta en espectáculo, que la fe no se diluya en rutina. Intercede para que la comunidad de fe sea un espacio de sanidad y no de juicio, de acogida y no de exclusión. A medida que intercede, él empieza a sentir algo curioso. Su propio corazón se expande. Los problemas personales no desaparecen, pero dejan de ocupar todo el espacio. Hay algo sanador en orar por otros, no porque relativiza el propio dolor, sino porque lo coloca en una perspectiva más amplia. La vida deja de ser un monólogo y se convierte en una conversación colectiva. La intercesión también educa la sensibilidad. Él comienza a percibir necesidades antes de que sean expresadas. Un gesto, una frase, un silencio. Aprende a cargar personas en el corazón durante el día, no solo en momentos específicos de oración. A veces, una persona vuelve a su mente sin motivo aparente, y él entiende eso como una invitación a interceder. No necesita saber todos los detalles, confía en que Dios sabe. En la práctica, interceder cambia la forma de reaccionar. En lugar de responder con juicio, responde con oración. En lugar de alimentar la indignación estéril, canaliza la energía hacia la súplica. Esto no lo vuelve pasivo, lo vuelve consciente. La intercesión no anula la acción, la prepara. Un corazón que ora por la sociedad actúa con más coherencia cuando surge la oportunidad. Hay también una intercesión silenciosa que nadie ve. Él ora en el transporte, en el trabajo, caminando, en medio de tareas simples, no siempre con palabras elaboradas, a veces solo con nombres, con suspiros, con frases cortas, y aprende que Dios no necesita discursos largos para escuchar. La sinceridad pesa más que la forma. Interceder por otros también lo confronta con sus propios prejuicios. A veces se da cuenta de que le cuesta orar por ciertas personas o grupos, y en lugar de ignorar eso, lo lleva a la oración. Pide que su corazón sea ensanchado, que su amor no sea selectivo. Esa oración es incómoda, pero profundamente transformadora, porque interceder no es solo pedir por el otro, es permitir que Dios cambie al intercesor. Con el tiempo, él comprende que la intercesión crea un sentido real de cuerpo y comunidad. No está solo, no camina aislado. Sus oraciones se entrelazan con las de otros, incluso sin que lo sepan. Hay una red invisible de súplicas, de fe, de esperanza, sosteniendo el mundo más de lo que se imagina. Y esa conciencia trae responsabilidad, pero también consuelo. La intercesión lo saca del individualismo espiritual y lo introduce en una espiritualidad compartida. Una espiritualidad que no se limita a pedir bendiciones personales, sino que anhela un mundo más justo, más humano, más alineado con los valores del reino. Y al vivir así, él descubre que su propia fe se fortalece, porque deja de girar solo en torno a sí mismo y pasa a latir al ritmo de algo mucho mayor. Con el tiempo, él descubre que la fe no se mide por emociones intensas ni por momentos aislados de inspiración, sino por la transformación silenciosa del carácter. El crecimiento espiritual no siempre es visible desde afuera, pero se manifiesta en la manera de pensar, hablar, reaccionar y elegir. Es un proceso lento, a veces incómodo, pero profundamente necesario. Él entiende que no se trata de acumular información espiritual, sino de permitir que esa verdad moldee la vida diaria. La renovación de la mente ocupa un lugar central en este proceso. Durante años, él vivió reaccionando a los pensamientos automáticos que surgían sin filtro: miedo,
comparación, culpa, autosuficiencia. Ahora aprende que no todo pensamiento merece ser aceptado. Algunos necesitan ser cuestionados, otros reemplazados. Renovar la mente no es negar la realidad, es interpretarla desde una perspectiva más sabia. Cuando surge un pensamiento que dice, no vas a poder, él aprende a responder con verdad, no con optimismo vacío, sino con convicción basada en experiencia y fe. La disciplina espiritual aparece como un pilar, no como una carga. Al principio, la disciplina parecía algo rígido, casi opuesto a la libertad. Con el tiempo, él entiende que la verdadera libertad nace de hábitos bien cultivados. Orar, leer, reflexionar, guardar silencio, no como obligación, sino como espacios de alineación. La disciplina no roba espontaneidad, la protege. Un corazón disciplinado no es un corazón cerrado, es un corazón entrenado para escuchar mejor. Las palabras también se vuelven un campo de formación. Él se da cuenta de cuánta energía se pierde hablando sin pensar, reaccionando sin medir el impacto. Aprende que las palabras pueden sanar o herir, construir o desgastar. No se trata de hablar menos, sino de hablar con intención. Antes de responder, empieza a preguntarse si lo que va a decir edifica, aclara o simplemente descarga tensión. Esta conciencia no lo vuelve artificial, lo vuelve responsable. La prudencia se transforma en una virtud apreciada. Ya no siente la necesidad de opinar sobre todo ni de responder inmediatamente. Aprende que algunas batallas no merecen ser peleadas y que el silencio, en ciertos momentos, es una forma de sabiduría. La humildad camina junto con la prudencia. Reconocer que no sabe todo, que puede aprender, que puede cambiar de opinión. Este tipo de humildad no debilita, fortalece, abre espacio para el crecimiento real. La empatía se desarrolla cuando él deja de mirar solo desde su propio ángulo. Empieza a escuchar más atentamente, a intentar comprender antes de juzgar. Entiende que cada persona está lidiando con algo que no siempre se ve. Esta empatía no lo convierte en alguien pasivo, pero sí en alguien más humano. El carácter se forma cuando la verdad se equilibra con la compasión. Los ritmos del día comienzan a adquirir un significado espiritual. La mañana deja de ser solo el inicio de tareas y se convierte en un momento de alineación. La tarde se vuelve un espacio de revisión interna, de ajuste de expectativas. La noche, un tiempo de agradecimiento y entrega. Él aprende que vivir espiritualmente no significa estar pensando en Dios todo el tiempo de forma explícita, sino permitir que su presencia atraviese los ritmos naturales de la vida. A lo largo del día, pequeñas decisiones se convierten en oportunidades de formación. ¿Cómo reacciona ante una crítica? ¿Cómo enfrenta un error? ¿Cómo responde a una provocación? El crecimiento espiritual no ocurre solo en momentos de oración profunda. Ocurre en el tránsito, en el trabajo, en las conversaciones difíciles. Él aprende a ver cada situación como un terreno de entrenamiento del carácter. Hay días en que el progreso parece lento, días en que viejos hábitos reaparecen, en que la paciencia se agota, en que la disciplina falla. Antes, eso lo frustraba profundamente. Hoy aprende a tratar esos momentos como parte del proceso. No se condena, pero tampoco se justifica. Ajusta, aprende, sigue. El crecimiento espiritual no es una línea recta, es una caminata con pausas, tropiezos y reorientaciones. El Salmo 100 comienza a dejar de ser solo un texto leído y se convierte en un estilo de vida. Servir con alegría, agradecer constantemente, reconocer a Dios como centro, no como concepto, sino como referencia diaria.
Él entiende que el carácter se forma cuando la fe deja de ser solo una experiencia y se convierte en una práctica continua, una forma de estar en el mundo. Este proceso también redefine sus expectativas. Ya no busca perfección, busca coherencia. No busca aprobación constante, busca integridad. El crecimiento espiritual no lo aleja de la realidad, lo vuelve más presente, más consciente de sí mismo y de los demás, más estable emocionalmente, más libre interiormente. Con el tiempo, otros comienzan a notar cambios, no necesariamente en grandes discursos, sino en actitudes, más calma bajo presión, más claridad en decisiones, más constancia en compromisos. Él no se convierte en alguien infalible, se convierte en alguien más íntegro. Y esa integridad genera confianza. La formación de carácter también lo prepara para servir mejor. Un carácter formado sostiene responsabilidades mayores sin colapsar. La espiritualidad superficial se quiebra bajo presión. La espiritualidad enraizada resiste. Él aprende que el crecimiento interior no es un lujo, es una necesidad para vivir con sentido. A medida que este proceso se consolida, algo se afina dentro de él, como un instrumento que, después de mucho ajuste, empieza a sonar con más armonía. La gratitud, el servicio, la disciplina y la empatía se entrelazan, y sin darse cuenta, la vida diaria empieza a parecerse menos a una sucesión de obligaciones y más a una expresión continua de aquello en lo que cree. Con el tiempo, él comienza a comprender que la alabanza no es un momento aislado del día ni una actividad reservada para espacios religiosos específicos. La alabanza, cuando madura, se transforma en una forma de caminar, una procesión silenciosa que atraviesa las horas comunes, las tareas repetidas, los encuentros simples. Ya no se trata de cantar solamente con los labios, sino de vivir con una disposición interior que reconoce a Dios en el centro de todo. Esta comprensión no llega de golpe, se forma lentamente a medida que él deja de separar lo espiritual de lo cotidiano. Cada tarea empieza a adquirir un significado distinto. Preparar algo, responder un mensaje, cumplir un horario, escuchar a alguien con atención. Nada de eso parece extraordinario a primera vista, pero cuando se hace con conciencia y gratitud, se convierte en una ofrenda. Él descubre que la vida no necesita ser espectacular para ser sagrada. La procesión de alabanza no es ruidosa, no llama la atención, pero es constante. Es el paso firme de quien decidió vivir con intención. La rutina, que antes era vista como enemiga de la espiritualidad, comienza a ser reinterpretada. La repetición deja de ser sinónimo de vacío y se transforma en un espacio de fidelidad. Hacer lo correcto una y otra vez, incluso cuando nadie observa, incluso cuando no hay emoción, es una forma profunda de adoración. Él aprende que la fe que solo existe cuando hay entusiasmo es frágil, pero la fe que se sostiene en la constancia es sólida. El corazón también pasa por un proceso de afinación. Así como un instrumento necesita ajustes constantes para no desafinar, el interior humano necesita atención diaria. Él empieza a notar cuando su corazón pierde el ritmo, cuando la queja comienza a ocupar demasiado espacio, cuando la gratitud se diluye. En lugar de ignorar esos señales, aprende a ajustarse. Una oración breve, una pausa consciente, una respiración profunda. Pequeños gestos que devuelven el tono correcto. Caminar el día como un salmo vivo implica reconocer que cada etapa tiene su propia música. Hay momentos de intensidad y momentos de silencio. Hay días de ritmo acelerado y días de lentitud. Él deja de exigir que todos los días sean iguales. Aprende a honrar la estación que está viviendo. La alabanza madura no nega el cansancio, lo integra. No ignora la tristeza, la presenta delante de Dios.
Todo puede ser llevado a la procesión. Incluso los errores encuentran espacio en esta visión. Antes, equivocarse era motivo de culpa paralizante. Ahora se convierte en oportunidad de aprendizaje y humildad. Él entiende que la procesión no se interrumpe porque alguien tropieza. Se ajusta el paso, se ayuda a levantar, se sigue caminando. Esta comprensión libera el corazón de la rigidez y permite una espiritualidad más humana, más accesible, más real. La forma en que él enfrenta las interrupciones también cambia. Un plan que no se cumple, una llamada inesperada, un retraso. Antes, eso era motivo de irritación inmediata. Ahora empieza a ver las interrupciones como parte del camino, no como obstáculos. A veces, la alabanza se manifiesta justamente en la manera de responder a lo inesperado. Con paciencia, con humor leve, con flexibilidad, no siempre logra, pero cada intento es un paso más en esa procesión interior. La alabanza como estilo de vida también redefine el éxito. Ya no se mide solo por resultados visibles, sino por fidelidad interna. Cumplir con integridad, actuar con coherencia, mantener el corazón alineado, incluso cuando nadie aplaude. Él descubre que hay una alegría silenciosa en vivir de esta manera. No es euforia, es paz. No es exaltación, es estabilidad. En las relaciones, la procesión de alabanza se expresa en gestos simples: escuchar sin interrumpir, pedir perdón sin justificar, agradecer sin ironía, celebrar el avance del otro sin envidia. Estos gestos, tan comunes y tan desafiantes, se convierten en actos de adoración práctica. Él aprende que amar bien a las personas es una de las formas más concretas de alabar a Dios. El trabajo también se transforma en altar cotidiano, no un altar de sacrificio vacío, sino un espacio donde el carácter se manifiesta. Llegar a tiempo, cumplir acuerdos, respetar personas, ser honesto incluso cuando podría no serlo. Todo eso compone la procesión. Él entiende que no puede cantar alabanzas con coherencia si vive de manera incoherente. La vida entera necesita estar alineada. La gratitud, que ya fue cultivada, ahora se integra de forma natural. No es algo forzado, es una postura. Él agradece por lo que funciona y también por lo que enseña. Agradece por los avances y por los límites. Agradece por la claridad y por los procesos confusos que lo obligan a confiar. Esta gratitud constante mantiene el corazón liviano y disponible. Hay días en que la procesión parece pesada, días en que el cuerpo está cansado, la mente saturada, el ánimo bajo. En esos días, la alabanza no se expresa con entusiasmo, sino con perseverancia. Seguir haciendo el bien, seguir eligiendo la verdad, seguir caminando. Él aprende que la fidelidad en los días difíciles es una de las formas más puras de adoración. La vida como procesión de alabanza también trae coherencia interior. Él deja de fragmentarse. Ya no es una persona en la oración y otra en la vida diaria. No es perfecto, pero es más íntegro. Esa integridad trae descanso. No hay necesidad de máscaras constantes. La espiritualidad deja de ser un papel que se interpreta y se convierte en una identidad que se vive. A lo largo del día, pequeños recordatorios ayudan a mantener el rumbo. Una frase, un gesto, una respiración consciente, no como superstición, sino como anclajes. Él aprende a volver al centro sin dramatizar, ajusta y sigue. La procesión no exige perfección, exige presencia. Con el tiempo, esta forma de vivir comienza a influenciar a otros. No por discursos, sino por ejemplo. Las personas perciben una estabilidad diferente, una paz que no depende tanto de las circunstancias. Él no se vuelve distante, se vuelve más disponible, más presente, más humano.
Y esa humanidad conectada con lo divino genera impacto silencioso. La procesión de alabanza no termina al final del día. Al acostarse, él revisa el camino recorrido, no para se condenar, sino para aprender. Agradece por los pasos firmes, reconoce los tropiezos, entrega lo que no logró resolver. Descansa con la conciencia de que mañana habrá una nueva jornada, una nueva oportunidad de caminar con intención. Así, la vida deja de ser una secuencia desordenada de obligaciones y se transforma en un recorrido con sentido. Cada paso, cada gesto, cada elección forma parte de una misma melodía. Una melodía que no depende de escenarios ideales, sino de un corazón dispuesto. Y cuando la alabanza se vuelve camino, la fe deja de ser algo que se practica de vez en cuando y pasa a ser algo que se vive paso a paso, día tras día. Al llegar a este punto, él entiende que nada de lo que fue dicho tiene sentido si se queda solo en palabras bonitas o en reflexiones profundas que no se traducen en vida práctica. La oración, cuando es verdadera, siempre empuja hacia una decisión. No una decisión grandiosa ni dramática, sino una decisión cotidiana, silenciosa y persistente. Vivir de otra manera, vivir con más conciencia, más gratitud, más coherencia entre lo que se cree y lo que se hace. Aplicar este conocimiento no significa cambiar todo de un día para el otro, significa empezar por algo pequeño hoy. Tal vez la pregunta más honesta que surge ahora es simple y directa. ¿Qué vas a hacer diferente después de esta oración? No para agradar a nadie, no para cumplir expectativas religiosas, sino para cuidar tu propia alma. ¿Vas a comenzar el día con menos prisa y más presencia? ¿Vas a agradecer antes de exigir? ¿Vas a elegir servir con alegría incluso cuando no sea fácil? Estas preguntas no buscan generar culpa, buscan despertar intención. Porque la vida no cambia cuando lo sabemos todo. Cambia cuando practicamos algo. El Salmo 100 deja de ser solo un texto antiguo cuando se convierte en una lente para mirar la realidad. Servir con alegría no es ignorar los problemas, es enfrentarlos con un corazón alineado. Entrar con acción de gracias no es negar el dolor, es decidir que el dolor no tendrá la última palabra. Reconocer que Dios es Dios y que nosotros somos su pueblo trae descanso interior. Descanso para dejar de cargar lo que no nos corresponde. Descanso para confiar más y controlar menos. Quizás hoy no puedas cambiar tus circunstancias externas, pero sí puedes cambiar la postura con la que las atraviesas. Puedes transformar la rutina en liturgia, el trabajo en servicio, la espera en confianza, el silencio en oración. Y esa transformación interior, aunque parezca invisible, genera efectos profundos a largo plazo. La fe vivida con coherencia se convierte en una fuerza silenciosa que sostiene incluso en los días más difíciles. Si esta oración tocó tu corazón de alguna manera, si sentiste paz, confrontación, claridad o esperanza, escribe amén en los comentarios. No como una palabra vacía, sino como una señal de fe y concordancia con todo lo que fue orado aquí. Es una forma sencilla de decir, estoy de acuerdo, quiero vivir esto, quiero caminar de esta manera. Y si tienes un pedido especial de oración, algo que pesa en tu vida, en tu familia o en tu propósito, compártelo también en los comentarios. Cada pedido es leído con cariño y presentado delante de Dios. Tal vez no podamos responder individualmente a todos, pero estamos unidos en oración por cada vida que llega hasta aquí con el corazón abierto y confiado. La oración compartida crea comunidad, y la comunidad fortalece la fe. Permítete salir de este momento con una decisión clara, aunque sea pequeña. Decidir agradecer más, decidir escuchar mejor, decidir cuidar tu interior,
Decidir caminar el día como una ofrenda. No esperes sentirte listo para empezar. Empieza y el camino te irá moldeando. La fe no crece en la perfección, crece en la constancia. Si este contenido te ayudó, suscríbete al canal y activa las notificaciones. De esa manera nos ayudas a seguir compartiendo la palabra de Dios y a fortalecer la fe de cada vez más personas que necesitan esperanza, dirección y consuelo. Comparte este video con alguien que sabes que está cargando más de lo que debería cargar solo. A veces, una oración llega exactamente en el momento necesario. Recuerda esto al cerrar este tiempo. La vida no necesita ser perfecta para ser vivida con sentido. Cuando eliges servir con alegría y caminar con gratitud, incluso los días comunes se llenan de propósito. Que lo que fue sembrado aquí hoy no se quede solo en emoción, sino que se transforme en práctica, en carácter y en una manera nueva de vivir cada amanecer.